Ya, ya, hermano Nelson. Bueno, Padre Celestial, Padre amado, le doy gracias por este día, Señor. Gracias porque nos dio un nuevo día más de vida, Señor, donde nos pudimos reunirnos, donde como hermanos pudimos participar de la cena del Señor. Gracias por la bendición de poder participar, Padre amado. Gracias porque los hermanos nuevos, los que recién se bautizaron, pudieron participar. Y oro para que nos acompañen en este estudio, Señor. Que el estudio sea de bendición y edificación para nuestras almas. Podemos aprender mucho de él. Se lo ruego, Padre amado, se lo pido, Señor mío, en nombre de su Hijo, el Señor Jesucristo. Amén. amén. Bien, muchas gracias. Estamos aquí en el capítulo 1 de Isaías y vamos a tratar de terminar luego el capítulo 1 para ver el capítulo 2. Ahí vamos a ir avanzando. Recordemos que los primeros 12 capítulos del libro de Isaías son profecías sobre Judá y Jerusalén, ¿ya? Y eso es lo que está escrito en el bosquejo que yo les envié también para allá. Profecías especialmente referidas al reino del sur, que se llamaba Judá y su capital Jerusalén, aunque hoy día en el capítulo 2 vamos a ver algo ahí como que la profecía es más general, no solamente para el reino del sur, ¿ya? Y vamos a procurar ir sacando aplicaciones de la palabra. Es muy importante cuando uno estudia las escrituras, buscar primeramente siempre el significado principal, la interpretación principal y, por supuesto, después aplicar la palabra. Ya, eso es alguna de las formas, digamos, algo muy importante en el estudio de la Biblia, en lo que se llama la hermenéutica, en la correcta interpretación de las escrituras. No llegar y ver un versículo y aplicarlo de inmediato así, porque mire lo que dice ahí, entonces lo aplico para mí, significa tal cosa, ¿ya? Entonces vamos estudiando el capítulo y el Señor va guiándonos para ir aprendiendo algunas cosas para nuestra vida cristiana. Y es lo que vamos a continuar haciendo acá y es lo que hacemos siempre cuando estudiamos las Escrituras. Es muy importante eso, no solo en el estudio personal, sino también en el estudio de la iglesia, en las distintas reuniones, etcétera, etcétera. Le damos la bienvenida a Pablito, que se ha incorporado, a Grinda también, siguen llegando los hermanos, así que todos bienvenidos a medida que llegan. En el capítulo 1 nosotros nos quedamos, ¿verdad?, analizando el otro día la triste realidad espiritual y moral que el profeta describe en los primeros 15 versículos, y seguramente a más de alguno le sorprendió el lenguaje usado por el profeta para hablarle al pueblo de Judá. Un lenguaje sumamente fuerte, empleando algunas frases que jamás imaginaríamos que Dios iba a aplicar en ese momento a su pueblo terrenal, que era Israel. Vimos, por ejemplo, ahí en el versículo 10, sin ir muy atrás, que el Señor los trata como príncipes de Sodoma, los trata como pueblo de Gomorra, y el Señor allí habla de que Él está hastiado de todo el ritual que ellos llevaban a cabo, un ritual religioso que era lo que Dios había establecido, pero como lo hemos dicho en más de alguna oportunidad, era algo que se había convertido en una simple rutina, porque exteriormente ellos seguían ofreciendo sacrificios, celebrando las fiestas, pero el corazón de ellos no estaba cerca del Señor, como más adelante va a aparecer en el capítulo 29, y justamente aplicábamos aquello a nuestras vidas, ¿verdad?, en lo espiritual, cada uno de nosotros. Entonces como dije, los primeros 15 versículos son muy fuertes, incluso los versículos anteriores al comienzo, el Señor los compara con los bueyes y con los asnos, y el buey y el asno salían ganando en la comparación. Recordemos, por ejemplo, allí el versículo 3, y también el Señor allá los presenta a ellos como una herida desde la cabeza hasta los pies, no había nada bueno en ellos, ¿ya? Siguen llegando los hermanos, ha llegado Benjamín, ha llegado Edith, muy bienvenidos todos también, y estamos aquí en el capítulo 1. Lo interesante, mis hermanos, es que uno termina el versículo 15 y el versículo 16 como que tiene un cambio radical. Entre el 16 y el 20, ¿cómo podría alguno de ustedes describir
no digo describir, sino con una expresión, describir el cambio que Dios produce entre los versos 15 al 16 y hasta el 20, aquí en el capítulo 1, ¿ya? Porque después de describir Dios toda la maldad, el pecado, el alejamiento de ellos, Dios hace un cambio. ¿Cómo podríamos llamar? ¿Qué título le podríamos poner, por ejemplo, a esos versículos? Si quisiéramos ponerle un subtítulo nosotros a esos versos, desde el 16 al 20. ¿Qué se les ocurre? A ver. Paciente y misericordioso. Paciencia y misericordia de Dios, ya. A ver, ¿algo más? Porque si ustedes se fijan, para ayudarle un poquito, en el 16 dice, lavaos, limpiaos, quitad. En el 17 dice, incluso al final del 16, dejad. En el 17, aprended, buscad, restituid, hacer justicia, amparad. En el 18 lo llama, venid. En el 19 le dice, si quieren y oyen. En el 20 le dice, si no quieren y no oyen. Más o menos, ¿cómo podríamos describir? Algo ya mencionó Consuelo, pero ¿a quién se le ocurre otra idea? A ver. Es como un llamamiento al arrepentimiento del pueblo de Israel, que Exacto, se como vuelva un al Señor. llamado, ¿cierto? Está bien lo que dice Consuelo en el sentido que aquí Dios va a mostrar misericordia y paciencia, pero es un llamado. ¿Ah? Es lo que Dios hace, es lo que Dios ha hecho siempre. Si nosotros vamos al comienzo de la historia de la historia del hombre, recordemos Génesis 3, ¿ya? Cuando Eva y Adán cayeron en pecado, evidentemente Dios los confrontó. Dios les dijo, mire qué pasó. Ellos dieron sus propios argumentos, ustedes saben, ¿verdad? Se autojustificaron. El hombre le echó la culpa a la mujer le echó la culpa, etcétera. Ustedes saben lo que ocurre allí. ¿Y qué hizo Dios después? Dios no los dejó así, sino que Dios estableció una vestimenta para poder sacarlos del huerto y para que no murieran. Y es la forma de actuar de Dios a través de toda la Biblia. Dios describe, ¿no es cierto? Describe lo malo, describe la maldad, describe cómo se ha alejado el hombre, pero después, ¿qué hace Dios? Dios da un llamamiento, como en este caso, a un cambio. Es lo que pasó cuando nosotros escuchamos el Evangelio. Creo que todos sabemos qué significa Evangelio. ¿Qué es el Evangelio? Las Buenas noticias. buenas noticias, buenas nuevas. Bien, ahí en coro contestaron, me parece bien. ¿Ah? Pero recordemos, mis hermanos amados, que cuando el Evangelio lo empezamos a escuchar, Dios nos dio primero las malas noticias. ¿Sí o no? Claro. ¿Qué malas noticias? De que éramos pecadores, alejados de Dios, que le habíamos ofendido, que no teníamos mérito alguno, que estábamos camino a la condenación. Y después de darnos todas las malas noticias, Dios da la buena noticia de que en Cristo hay salvación. Es el método de Dios para hablar al ser humano. Y aquí es exactamente igual. Después de esta descripción tan fuerte de los primeros 15 versículos, bien fuertes, la verdad, ¿no es cierto? Dios los llama a ellos a un cambio. Y por eso emplea todos esos términos allí. Si Angélica pudiera leer del 16 al 20, y vayan fijándose en los términos, yo los mencioné, pero es bueno fijarse de nuevo en los términos que Dios usa para llamar al pueblo. Angélica, por favor. Lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos, dejad de hacer lo malo, aprended a hacer el bien, buscad el juicio, restituid al agraviado, haced justicia al huérfano, amparad a la viuda. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Si quisiereis y oyereis, comeréis el bien de la tierra. Si no quisiereis y fuereis rebeldes, seréis consumidos a espada, porque la boca de Jehová lo ha dicho. Ahí está, ¿verdad? No vamos a empezar a detallar cada cosa, pero ya vemos el llamamiento de Dios. Buenas tardes, Gisela. Bienvenida. También Susanita Campuzano desde Ovalle, bienvenida. Y el hermano Harold desde La Calera, bienvenido también. Ahí en el 16 dice, lavaos, limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras.
dejad de hacer lo malo. Es un llamado total al arrepentimiento y a la vuelta a Él. En el 17 les habla de qué manera tenían que empezar a actuar ahora. Aprender a hacer el bien, buscar el juicio, restituir al agraviado, hacer justicia al huérfano, amparar a la viuda. Después el gran llamado del versículo 18, venid luego. Y le pone aquellos dos ejemplos del pecado, que si el pecado de ellos fuere como la grana, sería emblanquecido como la nieve, si fuere rojo como el carmesí, sería como blanca lana. En el 19 les dice, bueno, si ustedes quieren y oyen, les va a ir bien. Y en el 20 le dice, si no quieren y no oyen, si son rebeldes, les va a ir mal. Dios habla así. Aquí tenemos, hermanos, los dos aspectos de la persona de Dios respecto al ser humano. Por un lado, su santidad y justicia, y por otro lado, su amor y misericordia. ¿Ya? Y como decíamos, es lo que pasó cuando nos convertimos a Cristo. Y es lo que pasa también, haciendo una aplicación, cuando por alguna razón nos alejamos del Señor. ¿Ya? Cuando nuestros pasos como cristianos de pronto empiezan a flaquear, cuando de pronto no estamos actuando bien, cuando de pronto estamos en desobediencia de la palabra, el Señor va a llegar el momento que nos va a mostrar, mira, estás actuando mal, estás así. El Señor va a usar muchas cosas para que podamos entender aquello. Y después nos va a hacer un llamado, por así decirlo, para que volvamos a la comunión con Él. Ya estamos haciendo una aplicación precisamente de lo que vemos acá. E incluso, yo creo que varios aquí, por lo menos yo sé que el pastor Ramón sabe también esto, el verso 18 se ocupa mucho en lo evangelístico. Se ocupa como una figura evangelística. Dios llamando al pecador para que se vuelva a Él y diciéndole, este cambio va a haber en tu vida si te vuelves a mí. ¿Cierto? Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Pongámonos aquí a ver las cuentas, por así decirlo. ¿Ya? Y le dice, si vuestros pecados fueren como la grana. ¿De qué color es la grana, hermanos? Roja. 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 Como la nieve serán emblanquecidos. Y sabíamos, no sé si saben, pero yo creo que la mayoría sabe, que no hay nada más blanco en la tierra que la nieve. No hay nada más blanco. Usted puede tener un traje blanco, usted, una mujer, puede ir con un traje blanco a la nieve y al lado de la nieve se va a ver amarillento. No hay nada más blanco que la nieve. Y Dios usa esta figura para hablar del cambio. Por eso que a veces se usa evangelísticamente este versículo. Del cambio que Dios produce. ¿Ya? Incluso cuando David se arrepintió, ¿se acuerdan cuando hablábamos de Natán el profeta? Cuando hablábamos de esos profetas que no escribieron libros. Y Natán fue a hablar con David y le mostró el pecado, así como Dios le mostró el pecado aquí al pueblo. David se arrepintió. Y en parte de lo que dijo él en el Salmo 51, que es el salmo donde se ve el arrepentimiento de David, él le dijo al Señor, lávame y seré más blanco que la nieve. Incluso como que habló en forma superlativa allí, más blanco que la nieve. ¿Ya? En la tierra no hay nada que sea más blanco que la nieve, en la tierra en sí, pero David le decía, Señor, hazme más blanco incluso que la nieve. Ese es el cambio que Dios produce cuando el pecador se vuelve a Él, cuando nosotros incluso como creyentes nos hemos alejado de la comunión con el Señor y volvemos a Él. El Señor nos llama porque Él quiere que vivamos en comunión con Él. Y Dios les dice, si ustedes quieren y oyen, les va a ir bien. No nos olvidemos la época, ¿ya? No nos olvidemos la época. Es muy importante la época en la cual Isaías está escribiendo, 700 y tantos años antes de Cristo, en la época del pueblo de Israel bajo la ley. Si quisierais y oyereis, comeréis el bien de la tierra. ¿Ya? Si no quisierais y fuereis rebeldes, seréis consumidos a espada. Dios les daba la posibilidad y siempre se las dio a través del Antiguo Testamento esa posibilidad del bienestar o el malestar, sobre todo en lo físico, ¿ya? Pero es aplicable también a nuestras vidas. Así es Dios, mis hermanos. Y Dios, viendo el pecado del pueblo, aún así los llama. Y a través del libro va a ir apareciendo esto también de la forma como Dios les llama a ellos. No sé si hay algún comentario o pregunta. Mientras tanto, saludo a Jimena, que se ha incorporado. No sé si el pastor Ramón tiene algo que decir. Yo creo que sí. Sí, creo que es bien importante porque aquí encontramos nosotros también cuando lo comparamos con el Nuevo Testamento, si bien lo que se ha hablado
en la práctica es una predicación del Evangelio, como decía la hermana, es un llamado a arrepentimiento. Claro. Habíamos dicho, ¿cierto?, que el pueblo de Dios en el antiguo pacto, Israel, ¿cierto?, es un pueblo terrenal. Exactamente, claro. Y no todos ellos se han convertido al Señor, solamente algunos. Yo, en lo personal, creo que hay algunas personas que cuando creían en el Señor venían a un nuevo nacimiento. Exacto. Yo lo creo así, ¿cierto? Aunque la Escritura en el Antiguo Testamento no lo especifica, ¿cierto? No entra tanto en detalles en relación a eso como lo hace el Nuevo Testamento. Pero no me imagino a un Moisés con todo el entendimiento que logró tener con la obediencia al Señor sin haber tenido un corazón regenerado. Exacto, claro. Lo mismo pienso en el profeta Isaías también. Otra cosa, ¿cierto?, es la residencia lo vamos a ver después en el permanente del capítulo Espíritu. 6. Después lo vamos a ver eso en el capítulo 6, claro. Claro, lo menciono solamente. Y para que nosotros también veamos una diferencia en relación a los pactos. El antiguo pacto tenía un tiempo de caducidad, ¿cierto?, en que iba a quedar obsoleto porque venía el nuevo pacto. Y vemos acá las bendiciones que se dice, bueno, sí, que si obedecían iban a comer de lo mejor de la tierra, claro, porque las promesas siempre por el pacto, ¿cierto?, por el pacto son terrenales. Para ellos, claro. Pero sin embargo también hay una promesa de salvación eterna, porque también hay un pacto que como decimos es el padre de todos los pactos, que atraviesa toda la Biblia, que es el pacto de Abraham, ¿cierto? El padre de la fe. Y hay en algunas personas un entendimiento que pueden creer que en el Antiguo Testamento uno se salvaba por obras, pero no es así. La salvación es por fe. Siempre, desde el primer creyente hasta el último creyente, será por fe. Claro. Eso, mi hermano. Ya, muchas gracias. Y el primer creyente fue Adán. El primer creyente fue Adán, porque cuando Dios lo vistió con ropas que correspondían, las ropas, aquellas hojas de higuera, se eliminaron, y Adán, actuando con fe, aunque la Biblia no lo presenta como un hombre de fe, en Hebreos 11 le puso a Eva el nombre que lleva, Eva, madre de todos los vivientes. Esto es fe. Entonces fue un creyente Adán. Nicolás, tú querías decir algo. Sí, uniéndome a lo que decía el pastor, igual pues nosotros somos, si antes en el Antiguo Testamento se creía que a lo mejor son la obra o lo que sea, nosotros todas las buenas obras que hacemos es porque somos salvados, pues nosotros somos salvos y porque somos salvos hacemos buenas obras. Exacto, exacto. Incluso me estaba acordando cuando hablaba el pastor de una palabra que está en Ezequiel. Si el Señor no ha venido antes y estamos con vida, por allá por el año 2028 lo vamos a estar estudiando. ¿Ya? Falta harto todavía. Ahí Ezequiel en un momento habla, pensando justamente en la redención futura de Israel, habla de cambiar el corazón de piedra por un corazón de ¿qué? ¿Quién se acuerda? De carne. De carne, muy bien, Cristian. De carne, y lo que dijeron, carne también. Ahí hay un cambio, hay un nuevo nacimiento ahí, ¿cierto? Y Ezequiel nos lo presenta como nuevo nacimiento, pero un cambio de un corazón de piedra a un corazón de carne, evidentemente es un cambio grande. No hay nada más diferente que una piedra a carne, ¿no es cierto? Entonces está siempre esa figura en el Antiguo Testamento también. Que en el Nuevo Testamento, cuando el Señor habla con Nicodemo, lo dice claramente, el nuevo nacimiento, y que después también se presenta en otros pasajes bíblicos. Es muy interesante ir haciendo todos estos alcances que nos ayudan a comprender de mejor manera lo que estamos estudiando. Pues bien, no ha llegado nadie más para saludarlo, creo que hasta ahora no, nadie más. Pero llegamos al versículo 21 y Dios les hace una pregunta a ellos. ¿Cómo te has convertido en ramera, oh ciudad fiel? Oye, fuerte la pregunta. Dios habla de Jerusalén en este caso específicamente y dice que era una ciudad fiel,
Pero dice, ¿y cómo te convertiste en ramera? Y cuando habla de ciudad fiel, está pensando en el concepto de fidelidad matrimonial, ¿ya? Y no hay ninguna, digamos, no hay contraste más grande entre una esposa fiel que una prostituta. Y Dios le dice eso a Israel, o sea, a Judá y específicamente a Jerusalén. ¿Cómo te has convertido? ¿Qué pasó contigo? El Señor va a continuar, y si nos fijamos acá, a través del libro va a continuar paso a paso, volviéndoles a hablar para llamarlos al arrepentimiento, para mostrarles en qué habían caído. Ahora allí, a partir del versículo 21 hasta el 23, el Señor vuelve a describir la realidad de ellos y por qué, ¿verdad?, siendo una ciudad fiel, se había convertido en ramera, la figura que él pone acá. ¿Podrías leer, por favor, Angélica, 21 al 23? Ahí vamos adelantando. Ya. ¿Cómo te has convertido en ramera, oh ciudad fiel? Llena estuvo de justicia, en ella habitó la equidad, pero ahora los homicidas. Tu plata se ha convertido en escorias, tu vino está mezclado con agua. Tus príncipes prevaricadores y compañeros de ladrones, todos aman el soborno y van tras las recompensas. No hacen justicia al huérfano, ni llega a ellos la causa de la viuda. Gracias. Ahí está el terrible cambio negativo que se había producido en la ciudad, hablando no tanto de la ciudad, hablando de los mismos israelitas, ¿no es cierto? Los ejemplos que pone el Señor, la plata convertida en escoria. ¿Qué es lo que es la escoria? Es algo que realmente no tiene ningún valor, ¿cierto? El vino mezclado con agua no sirve para nada. Los príncipes se habían convertido en prevaricadores, traspasaban la ley, compañeros de ladrones, aman el soborno. Me suena conocido eso, ¿ya? Van tras las recompensas, también me suena conocido. No hacen justicia, no llega a ellos la causa. O sea, Dios les muestra, mire, ustedes estaban bien y llegaron a este triste estado. ¿Por qué? Ahora, Dios no les va a dar la respuesta, sino que les deja la pregunta allí, para que la pensaran, para que reflexionaran por qué habían llegado a ese estado. A veces el Señor puede preguntarnos a nosotros cuando empezamos a alejarnos, ¿por qué estás así? ¿Por qué te estás alejando? Y el Señor nos va a ayudar a encontrar la respuesta en nosotros mismos muchas veces, hermanos. ¿Ya? Aquí yo no veo que Dios les responda, les muestra la condición en la cual estaban, pero no les responde la pregunta. Porque a partir del versículo 24, dice allí, por tanto, ¿ya? Por tanto, algo iba a hacer Dios con ellos. Y lo más interesante del caso, vamos a leer este párrafo desde el 24 hasta el 31. Lo más interesante del caso es que aquí, la verdad es que el profeta, inspirado por el Espíritu Santo, por supuesto, se va a enfocar en el futuro. Es muy interesante eso. Yo les mencioné en la clase pasada, creo, y lo vamos a volver a mencionar ahora, de que a través de los juicios que Dios iba a ir hablando al pueblo en ese tiempo, el profeta, vuelvo a decirlo, inspirado por supuesto por el Espíritu Santo, va a ir intercalando verdades que tienen que ver con el futuro para el reino mesiánico. Y aquí ya vemos algo en este párrafo, ¿ya? Vamos a leer todo el párrafo del 24 al 31 para hacer algunas consideraciones, por favor, Angélica. Sí, Estoy claro. haciendo trabajar mucho hoy día. No, está bien. Ya. Por tanto, dice el Señor, Jehová de los ejércitos, el fuerte de Israel, Ea, tomaré satisfacción de mis enemigos, me vengaré de mis adversarios, y volveré mi mano contra ti, y limpiaré hasta lo más puro tus escorias, y quitaré toda tu impureza. Restauraré tus jueces como al principio, y tus consejeros como eran antes. Entonces te llamarán ciudad de justicia, ciudad fiel. Sión será rescatada con juicio, y los convertidos de ella con justicia. Pero los rebeldes y pecadores a una serán quebrantados, y los que dejan a Jehová serán consumidos. Entonces os avergonzarán las encinas que amasteis, y os afrentarán los huertos que cogisteis, porque seréis como encina a la que se le cae la hoja,
y como huerto al que le faltan las aguas. Y el fuerte será como estopa, y lo que hizo como centella, y ambos serán encendidos juntamente, y no habrá quien apague. Ahí está el último párrafo del capítulo 1, y que después de todo lo que Dios le dice allí, les hace aquella pregunta tan fuerte y les muestra cuál era la razón por la cual se habían convertido en ramera, ¿ya? No tanto que les muestra, sino que les indica lo que estaban haciendo ellos. Aquí en el párrafo final del capítulo yo veo al Señor tomando acción, ¿ya? Lo veo tomando acción. Fijémonos en el versículo 24. Dice acá, dice el Señor Jehová de los ejércitos, el fuerte de Israel. Interesante el título que se da Dios acá. Él es el fuerte de Israel. Él habla acá como que va a tomar satisfacción de los enemigos, va a vengarse de alguien. Dice en el versículo 25, voy a volver mi mano contra ti. Y ahí viene la acción de juicio de parte de Dios para el pueblo, ¿ya? Pero una acción positiva de juicio. ¿Por qué? Porque dice, limpiaré hasta lo más puro tus escorias y quitaré todas tus impurezas, restauraré los jueces como al principio y tus consejeros como eran antes, entonces te llamarán ciudad de justicia, ciudad fiel, Sión será rescatada con juicio y los convertidos de ella con justicia. Y yo les pregunto una cosa a mis hermanos. Si bien es cierto, creo yo que parte de esto Dios lo hizo en un momento con ellos. ¿Ustedes creen que eso ha ocurrido todavía con Jerusalén? Que Jerusalén sea llamada ciudad de justicia y ciudad fiel, y que Sión sea rescatada. ¿Eso es algo que ya ocurrió en algún momento de la historia después que Isaías escribe? Realmente no. No. Por eso que les decía que aquí el profeta intercala conceptos que tienen que ver cuando Cristo vuelva por segunda vez y el remanente de Israel se arrepienta para comenzar después el reino, que lo hemos visto en varios temas cuando hemos estudiado los otros profetas, ¿ya? Porque si Dios dice en el versículo 25, volveré mi mano contra ti, evidentemente ahí hay una acción de corrección de parte de Dios, pero a la vez en el versículo anterior Dios está hablando que se va a vengar de sus adversarios, ¿ya? Y recordemos, mis hermanos, que cuando el Señor vuelva en gloria y majestad, como lo leíamos hoy día en el culto, para venir a reinar acá la tierra, una de las cosas que Dios va a hacer, va a librar a Jerusalén. ¿Se acuerdan del profeta Zacarías? Cuando estudiábamos el capítulo 13 y el capítulo 14 de Zacarías, y allí veíamos que cuando el Señor vuelva en su segunda venida, cuando Él ponga sus pies sobre el monte de los olivos, como dice allí, cuando el monte se parta en dos, como también lo dice Zacarías 14, y cuando los judíos que van a estar completamente ya prontos a morir, todos puedan huir, el Señor va justamente a vengarse de sus adversarios y va a tomar satisfacción de sus enemigos, porque hay algo aquí que tiene que ver con Israel, que para Dios los enemigos de Israel son los enemigos suyos. Recordemos que en Zacarías, si bien es cierto lo escribió Zacarías en aquella época, antes de que el Señor viniera, dijo Dios allí que el que tocaba a Israel tocaba la niña de sus ojos, ¿ya? Está ahí en Zacarías, creo que me parece el capítulo 2 de Zacarías, lo estudiamos también eso hace tiempo atrás. Entonces cuando el Señor vuelva, el Señor va a tomar venganza de aquellos enemigos que van a estar a punto de destruir Jerusalén. ¿Y qué va a hacer el Señor? Va a librarlos y va a librar al remanente. No nos olvidemos, y esto es importante tenerlo claro, que si bien es cierto en Romanos capítulo 11, en una parte dice, todo Israel será salvo, no es todo el Israel que nosotros conocemos, porque bíblicamente hay una cantidad de pasajes que hablan de un remanente que será salvo. De esa nación que hay en este momento allá en Tierra Santa, más o menos 10 millones, que casi todos son judíos, hay árabes también, pero la gran mayoría son judíos. Hay algunos que piensan que el Señor va a librar a toda esa gente cuando Él venga,
pero bíblicamente sabemos que va a ser un remanente que Dios tiene, que Él sabe, y que incluso Pablo lo presenta en Romanos capítulo 11 como un remanente escogido por gracia. ¿Por qué Dios los va a escoger y a quiénes va a escoger de Israel en ese tiempo? Es cosa de Dios, no es cosa nuestra, ¿ya? Entonces, vemos acá que el profeta va hacia esa época, un tiempo que todavía no ocurre, ¿ya? Y Dios va a restaurar los jueces, Dios va a hacer que la ciudad de Jerusalén sea llamada ciudad de justicia, que sea una ciudad fiel a Él, por supuesto, porque Él va a venir y van a reconocer, aquel remanente va a reconocer a Jesús como el Mesías, algo que rechazaron en el tiempo de Pilato, cuando el Señor estaba delante de Pilato, ¿verdad? No lo quisieron nacionalmente, ¿ya? Pero va a llegar ese tiempo. Y Jerusalén en ese tiempo será llamada ciudad de justicia, ciudad fiel. Habla de Sión, que es lo mismo que tiene que ver con Jerusalén. Va a ser rescatada con juicio, los convertidos de ella con justicia. Y en el 28 habla de otros que no se van a arrepentir. Es interesante. Los rebeldes y pecadores a una serán quebrantados y los que dejan a Jehová serán consumidos, porque no todo Israel va a ser salvo en ese sentido nacional, sino el remanente que Dios tiene escogido. Ahora, en el versículo 29 y 30, él habla del arrepentimiento en cierto sentido que en ese tiempo van a tener. Es cierto que el Señor ocupa figuras del tiempo en el cual está escribiendo Isaías, porque si ustedes se fijan, por ejemplo, en el versículo 29 dice, entonces os avergonzarán las encinas que amasteis, os afrentarán los huertos que escogisteis. ¿Por qué? Porque se sabe que los paganos usaban árboles y debajo de ellos, ¿verdad?, ofrecían sus sacrificios. Y el pueblo de Israel se había contaminado con ellos. Entonces Dios usa esa figura para hablar de que en el tiempo futuro los que se van a arrepentir se van a avergonzar del pecado que habían tenido. Incluso en el versículo 30 dice, seréis como encina a la que se le cae la hoja. Yo estuve buscando por ahí y la encina es un árbol de hoja perenne. Y sin embargo Dios habla aquí la encina que se le cae la hoja. Es interesante ese detalle también, ¿ya? Y habla allí en el versículo 31 de aquellos que se creen fuertes que van a ser aniquilados delante del Señor. No habrá quien apague, ahí habla de un juicio eterno también, ¿ya? Entonces, en todo este lenguaje aquí al final del capítulo 1, el profeta hace esa mezcla. Los llama al arrepentimiento y les dice, miren, en el futuro va a pasar esto. Entonces, esta parte todavía no se ha cumplido en ese sentido, porque todavía, como dije, Jerusalén no es ciudad fiel, no es ciudad de justicia. Todavía sabemos cómo están las condiciones allá en la tierra de Israel. ¿Algo que decir, preguntar, comentar? ¿Va quedando claro lo que estamos viendo? Pastor Román. Bueno, como se ha expresado acá, y usted mismo lo mencionó, nos muestra de que se está hablando de una salvación nacional. Claro. Y se está hablando de una salvación definitiva, ¿cierto? De una restauración definitiva y de una condenación definitiva también, Exacto. en ese sentido. Exacto. Y el hecho de que Israel se haya ido al cautiverio nos dice a nosotros que no se produjo ese arrepentimiento nacional. No. Por eso tiene que ser algo futuro. Exactamente, claro. Y eso no está para estos tiempos, porque los que se salvan en este tiempo son añadidos a la iglesia. Exactamente. Y claro. cuando el Israel nacional se arrepienta, la iglesia ya no va a estar en la tierra. Claro. Y seguramente nosotros vamos a ver ese arrepentimiento. No lo podemos asegurar, pero nosotros vamos a venir con Cristo, no nos olvidemos. ¿Ya? Claro, en ese momento lo veremos. Y ahí vamos a ver recién Claro. esto. No creo que nos acordemos en ese momento, mire, ahí se va a cumplir lo que aprendíamos en la academia, no. Pero seguramente lo vamos a ver ese grupo de israelitas arrepentidos y vamos a ver a los otros condenados, ¿cierto? Claro, disculpe, hermano, como usted menciona, hay una parte aquí se habla de que algunos serán restaurados y salvados, pero otros que serán condenados. Exacto. Y eso nos muestra que la salvación, como leíamos en Zacarías, también va a ser un tercio, serán salvados. Exacto. Como continúa ocurriendo y también pensamos que es lo que ocurre con el resto de las naciones. Son menos los que se salvan y lamentablemente son más los que se pierden. Claro es trágico, pero
es lo que nos muestra la Escritura. Claro, y a propósito de eso, recordemos, por ahora, en un instante, recordemos la parábola del sembrador, que es una parábola evangelística. Creo que todos la conocemos, ¿cierto? El sembrador salió a sembrar y encontró, ¿cuántas clases de tierra en las cuales sembró? 4. Consuelo me dice 4, claro. Pero de las 4, ¿cuántas hubo buenas? Una. Si sacamos un porcentaje de los matemáticos aquí, ¿qué porcentaje sería? Un cuarto. Un cuarto, el 25%. Y si alguien se pregunta, ¿y por qué? No me pregunte, porque Dios es soberano. Pero hermana, hermano, piensen en esto y denle gracias al Señor, que por la gracia y misericordia de Dios, usted y yo estamos en ese cuarto. ¿Qué le parece? Eso tiene que motivarnos a nosotros, sacando la lección, a ser cada día más agradecidos al Señor. Que Él haya querido salvarnos. ¿Se ha puesto a pensar alguna vez eso? Yo creo que a lo mejor lo pensamos así de repente al pasar. Pero tratemos de pensarlo a la luz de lo que estamos estudiando. ¿Por qué el Señor quiso salvarme a mí? Pensémoslo un momento. Sabemos que ninguno de nosotros tenía nada válido para ser salvo. Sabemos, ningún ser humano. Pero nosotros tampoco. Y sin embargo, Él te quiso salvar a ti, me quiso salvar a mí. ¿No es motivo eso para vivir agradecidos y obedientes al Señor? Yo creo que tenemos que pensarlo todos los días. Darle gracias al Señor todos los días. Gracias, Señor, porque me quisiste salvar. ¿Quién soy yo para que Él me salvara? Piense cada uno lo mismo. ¿Quién soy yo para que el Señor me salvara? Y resulta que no ha salvado a esa persona que es pariente y me salvó a mí. Y no ha salvado a ese compañero que conozco tantos años y me salvó a mí. Tratemos de pensar en eso un poco. Sabemos que ahí está la soberanía de Dios por sobre todas las cosas. Algo que nosotros no podemos ni siquiera pensarlo. Pero pensémoslo. Y eso nos haga agradecidos al Señor. Y procurar ser más obedientes al Señor. De repente estamos tan contentos con la salvación, porque tenemos que estar contentos, por supuesto, que nos olvidamos de eso. Que es una salvación total y absolutamente por gracia. Como dice algún texto por ahí, al que mucho se le ha perdonado, También mucho más ama. se le va a exigir. También, Claro. pensemos en eso. Y mucho ama también. Claro, es interesante todos estos conceptos. Y salen de aquí, de lo que estamos mirando. Pero avancemos al capítulo 2 porque, bueno, no nos olvidemos que Isaías no escribió por capítulos, ¿ah? Y Isaías escribió de corrido. Sabemos así. Pero para nosotros en el capítulo 2 comienza de una manera bien especial, desde el 1 hasta el 4, y evidentemente, yo creo que si usted lo mira, este párrafo aquí, en el capítulo 2, del 1 al 4, usted se va a dar cuenta al tiro que esto no ha pasado todavía. ¿O ya está ocurriendo? ¿O ya ocurrió? No, para nada. Porque aquí, ahora, es interesante cómo comienza el verso 1, hay una frase vital aquí para entender de qué se trata y en qué momento. Y le vamos a pedir a nuestra lectora oficial que nos lea los 4 primeros versículos del capítulo 2, por favor. Y todos atentos mirando allí. Lo que vio Isaías, hijo de Amós, acerca de Judá y de Jerusalén. Acontecerá en lo postrero de los tiempos, que será confirmado el monte de la casa de Jehová como cabeza de los montes, y será exaltado sobre los collados, y correrán a él todas las naciones. Y vendrán muchos pueblos, y dirán, venid, y subamos al monte de Jehová, a la casa de Dios de Jacob, y nos enseñará sus caminos, y caminaremos por sus sendas. Porque de Sión saldrá la ley, y de Jerusalén la palabra de Jehová. Y juzgará entre las naciones, y reprenderá a muchos pueblos. Y volverán sus espadas en rejas de arado, y sus lanzas en hoces. No alzará espada nación contra nación, ni se adiestrarán más para la guerra. Muchas gracias. A ver, en los 4 versículos que nos leyó Angélica, ¿cuál es la frase que nos dice en qué momento ocurre esto de estos versículos? ¿Cuál es la frase? Acontecerá en lo postrero de los tiempos. Acontecerá en lo postrero de los tiempos. Eso está al comienzo del versículo 2, aquí en el capítulo 2 de Isaías. Como diría alguien, más claro, échale agua, ¿cierto o no? Claro.
más clara echarle agua. Esto no ha ocurrido. Pero mire, lo vio Isaías, dice en el versículo 1, acerca de Judá y de Jerusalén. Vio algo, han pasado 2700 y tantos años desde que Isaías escribió esto y esto todavía no ocurre. ¿Va a ocurrir o no, hermanos? Va a ocurrir. ¿Cuándo? Aquí el profeta lo dice y emplea esa frase, en lo postrero de los tiempos, al final ya de los tiempos, ¿ya? Va a acontecer algo respecto, y habla específicamente respecto a Jerusalén, ¿ya? La capital de Israel. Y es interesante todo lo que aparece allí. Dice que el monte de la casa de Jehová, ahora si habla del monte es porque Jerusalén está en un monte, ¿ya? A propósito, ¿ustedes saben en qué monte está? ¿Qué pasó en ese monte en el libro del Génesis, capítulo 22? Un monte donde Dios le dijo a Abraham, vete allá al monte Moría y ofréceme a Isaac en holocausto. Ahí está construido Jerusalén. ¿Qué les parece? Por eso hablan del monte. Incluso actualmente se habla del templo en el monte, porque el templo ahí, bueno, en este momento la mezquita musulmana, esa de techo de oro que hay allá en Jerusalén, está construida en aquel monte. ¿Ya? Dice que ese monte, lo postrero de los tiempos, va a ser confirmado como cabeza de los montes. ¿Ya? Va a ser exaltado sobre los collados. Y mire, dice ahí, correrán a él todas las naciones. Y en el versículo 2 dice que van a venir muchos pueblos. Y dice, vamos a ir al monte de Jehová, a la casa del Dios de Jacob. Y allá vamos a aprender de sus caminos. Vamos a caminar por sus sendas. De allá va a salir la palabra de Dios, va a salir la ley. La palabra de Dios va a salir de allá. Yo cuando leo esto pienso en lo que pasa actualmente con Jerusalén. Ustedes saben que hay muchos pueblos. Por ejemplo, voy a mencionar algunos. Irán, por ejemplo. Turquía. Estoy mencionando algunos. Irak. Que les gustaría ir a Jerusalén. ¿Pero a qué? Actualmente. ¿A destruirlo? A destruirla. Exactamente. Ellos sueñan con destruir a todos los judíos, que no quede ningún israelita. Destruir todo. ¿Cierto? Evidentemente esto no tiene nada que ver con el tiempo presente. Hay un odio hacia Israel, un odio pero total y absoluto de muchos millones. Y hay muchos gentiles que se han subido al barco y odian a Israel, ¿no es cierto? Por ejemplo, Pedro Sánchez de España, Gabriel Boric de Chile, por mencionar algunos, y muchos otros más que se han subido al carro anti-israelita. Es decir, esto que está aquí, ¿verdad?, no tiene ni visos en este instante de cumplirse, pero se va a cumplir. Y va a ser tan extraordinario, hermanos, cuando allá esté. ¿Por qué va a cumplirse esto? Porque va a estar el Señor allí, po. El Señor va a estar reinando en Jerusalén. Como a veces lo hemos dicho, el centro de la tierra no va a ser Roma, ni Nueva York. Nómbreme alguna ciudad grande. Londres, París, ¿verdad? Moscú, la capital de China, Pekín, ni Coquimbo, ni Talca, ni Santiago, nada. El centro va a ser Israel y va a ser Jerusalén. Y si nosotros miramos el mapa del mundo, no como uno lo ve así, un globo terráqueo, sino en lo que se conoce como planiferio. No sé si antes se estudiaba, le mostraban un planiferio, una cosa así larga. Si usted observa, Israel está al centro. Está como en el centro de la tierra. ¿Sí? Si Dios es tan sabio, ¿no es cierto? Nuestro Dios es tan grande y tan sabio. Y en ese tiempo va a ocurrir aquello. El remanente redimido, las naciones que aceptaron al Mesías en el tiempo de la tribulación, van a pasar, ¿no es cierto?, al milenio. La iglesia, nosotros vamos a estar reinando con Cristo, y en ese tiempo vamos a ver aquello. Y de allá va a salir la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque va a estar el verbo de Dios, el Rey de Reyes, Señor de Señores, reinando en Jerusalén. De allá va a salir. ¿Y qué más va a pasar? Versículo 4,
Ese versículo, de una manera así como lo expresa el profeta, habla de la paz del milenio. ¿Por qué? Porque dice allí, habla de juicio, juzgará entre las naciones, reprenderá a muchos pueblos. Ahí está el concepto de que las naciones que van a entrar al milenio en ese tiempo van a ser juzgadas primero, ¿ya? Y si usted quiere saber cuál va a ser ese juicio, lea la última parte de Mateo 25, ¿ya? Donde el hermano pastor Eduardo acá todavía no llega, pero que va a llegar en sus mensajes algún domingo. El juicio de las naciones, ¿ya? Dios va a juzgar a las naciones y van a entrar aquellos que el Señor diga que entren al milenio. Y después dice, y volverán sus espadas en rejas de arado y sus lanzas en hoces. No alzará espada nación contra nación, ni se adiestrarán más para la guerra. Es decir, va a haber una paz totalmente larga y duradera en el tiempo. En el fondo ahí el Señor está mirando, mostrando a través de Isaías aquí la llegada de Cristo, la restauración del remanente, ¿verdad? La restauración de Israel, el juicio de las naciones y el milenio, un tiempo de paz, que más adelante el profeta en otros capítulos lo va a describir, ¿ya? Ahora, levante la mano quien ha estado en Nueva York. No en la calle Nueva York en Santiago, donde está la bolsa de comercio, no. En Nueva York, ¿alguien ha estado de todos los que estamos aquí? Porque ahora como la gente viaja por el mundo, ninguno, ¿cierto? Yo tampoco, ¿no? En Nueva York está, Patricia pone una lagrimita porque no ha estado. Yo tampoco, Patricia, así que tranquila nomás. Hay un edificio allá que es el famoso edificio de una organización satánica que se llama ONU. ¿Qué es lo que es la ONU? La Organización de las Naciones Unidas, que está cada vez venida a menos, cada vez más, y que se sabe que es un antro de politiquería contra Dios, ¿cierto? No vamos a entrar más al detalle. Los que han ido allá, yo he visto fotos, dicen que afuera en el edificio hay parte del versículo 4 escrito, ¿sí? Afuera del edificio de las Naciones Unidas. Ahora, no sé si es este de Isaías o el de Miqueas, porque hay un pasaje de Miqueas que es paralelo a este. Pero esta frase, ¿ya? Volverán sus espadas en rejas de arado y sus lanzas en hoces. No alzará espada nación contra nación, ni se adiestrarán más para la guerra. Y eso está escrito afuera del edificio de las Naciones Unidas en Nueva York, Estados Unidos. Si algún día tiene la ocasión alguno de ir a Nueva York, párese fuera del edificio de las Naciones Unidas y va a encontrar ese versículo bíblico, esas frases allí escritas. Porque ese es el anhelo del ser humano, hermanos, el anhelo de tener paz. Pero resulta de que el hombre jamás va a poder tener paz. ¿Por qué razón? Porque ha rechazado al príncipe de paz, ¿cierto? Isaías va a hablar más adelante de Cristo y va a decir el príncipe de paz, ¿verdad? Aquel que vino del cielo para hacer la paz entre Dios, el Dios de paz, y nosotros sus enemigos. Y todos aquellos que por gracia y misericordia somos salvos, tenemos paz con Dios por medio de Cristo, que es el príncipe de paz. Si bien es cierto, el término príncipe de paz tiene que ver con el tema milenial, pero nosotros podemos aplicarlo. Él es nuestro príncipe de paz, que hizo la paz entre Dios y nosotros, ¿cierto? Pero el mundo no logra tener paz. Y yo sé, por ejemplo, que acá en Chile existe una frase en el mundo militar, ¿ya? No sé si estará incluida la aviación, Cristian, eso no tengo idea, pero el mundo militar, ¿ya? Hay una frase. Y la frase es la siguiente: si quieres la paz, prepárate para la guerra. El Cristian la conocía, por eso mueve la cabeza. Claro que sí. Hay una frase ahí, que es una frase lógica dentro de una institución armada que está para la defensa del país. Una cosa lógica, humanamente hablando. Si quieres la paz, prepárate para la guerra. Es lo que el mundo piensa siempre. ¿Ah? Es así. Y el mundo jamás ha logrado tener paz. Ahora puede que nos sorprenda lo que voy a decir, pero en este momento no hay solamente dos guerras en el mundo, ¿sabía usted? No hay solamente guerra entre Ucrania y Rusia y la otra guerra entre Irán, Estados Unidos e Israel. Hay otra cantidad de guerras que nosotros ni sabemos. Hay lugares donde hay conflictos permanentes.
De repente sale una noticia que los de Pakistán pelearon con los de la India, de repente Pakistán peleando con Afganistán, y van apareciendo cosas por aquí y por allá. Sí, el mundo no tiene paz. Y como lo dice Isaías más adelante en un capítulo, dice, no hay paz, dijo mi Dios, para los impíos. Incluso ahí en ese capítulo que yo les menciono, creo que es al final del 57, Isaías dice que los impíos son como el mar en tempestad que no se puede estar quieto. Y dígame una cosa, hermano, ¿no es acaso el mundo una cosa así? El mundo es como el mar en tempestad que no puede estarse quieto ya, y para poder leer completamente bien lo que estoy diciendo, estoy buscando aquí en mi Biblia y justamente aquí lo encontré, que es Isaías 57, versículo 20, cuando dice, pero los impíos son como el mar en tempestad que no puede estarse quieto y sus aguas arrojan cieno y lodo, no hay paz, dijo mi Dios, para los impíos. Y por eso que está escrito en las Naciones Unidas, que es este versículo de Isaías 2, verso 4, es solamente un deseo. El deseo del hombre, pero que no lo logra. ¿Por qué? Porque ha rechazado sistemáticamente al príncipe de paz. Pero esto va a ocurrir en el tiempo del milenio. Y por esa razón, ya les he dicho, el profeta, guiado por el Espíritu, va intercalando estas cosas que seguramente, mis hermanos, ni el profeta mismo comprendió mucho. Es muy probable que no. Pero Dios le guió a escribir esto y lo escribió. Y lo tenemos aquí. Y nosotros hemos podido ir entendiendo que esto está pendiente, pero que se va a cumplir en la persona de Cristo cuando Él venga a instalar su reino. Es un pasaje, este pasaje por lo menos a mí me encanta este pasaje, de pensar en cómo va a ser ese tiempo bajo el poder del Rey de Reyes y Señor de Señores. Y tú y yo, como parte de la esposa, vamos a estar con Él. Ahora, ¿qué vamos a estar haciendo allí? No lo sé, pero vamos a estar con Él. Pastor Ramón, ¿algo que comentar? Pero tiene que desmutearse. Perdón. Una cosa que nos llama la atención ahí es como la realidad del concepto de naciones todavía continúa existiendo. Claro. Si bien en un sentido también cuando se habla del juicio de las naciones, cierto, se hace referencia a los gentiles en un sentido general, pero sin embargo en el milenio la realidad de pueblos y de naciones continúa existiendo. Claro que sí. Algunos que se han metido a estudiar este tema en mayor profundidad llegan a la conclusión que, por ejemplo, allá en Génesis 10, con todos esos nombres que se mencionan, se llega a un total de 70 naciones históricas. Ya. Hoy en el mundo no hay 70 naciones, hay más que esas, pero es porque, cierto, estratégicamente, también por planes de maldad, cierto, se ha dividido a los países, se ha dividido a las naciones y se han formado otras. Hay cerca de 200. Claro. Cerca de 200 naciones. Pero al parecer habría históricamente 70 y me hace un poco de sentido, ¿cierto? Cuando se habla de la misión de los 70, el Señor Jesucristo ayer en los evangelios, cuando es como una cuestión simbólica que a partir de ahí también saldrá el evangelio al mundo, ¿cierto? Para alcanzar a esas naciones. Y claro, los israelitas los israelitas que serán salvados, se ocuparán del gobierno de sus naciones, ¿cierto? Teniendo a la cabeza a los 12 apóstoles, ¿cierto? Que se sentarán para juzgar a las 12 tribus de Israel. Eso como lo dijo nos dice Mateo, claro, no recuerdo el capítulo. Pero también la iglesia, en relación a los gentiles, también tendrá una responsabilidad de gobierno. Exacto. Creo yo personalmente ahí que habrá un cabeza que será el apóstol Pablo, porque Pablo era el apóstol a los gentiles. Claro que sí. Y se supone que aquel con el que vino a reemplazar, ¿cierto?, a Judas, se completó nuevamente el número de los 12. Claro. Y por lo menos lo veo así, digamos, en el sentido de que, bueno, nosotros vamos a tener la responsabilidad dice de juzgar, pero la idea allí es gobernar, ¿cierto? Es reinar. Exacto. Como el Señor Jesucristo también nos lo se lo ha prometido a la iglesia, ¿cierto? Herederos y coherederos, herederos con Dios y coherederos con Cristo, en ese sentido. Claro,
Bueno, ahí viene el versículo que yo mencioné en la mañana, que el Señor nos llamó a su reino y gloria. Dice 1 Tesalonicenses capítulo 2. Entonces, ahí vamos a estar haciendo algo nosotros. Por lo menos lo de los 1000 años, ¿cierto? Exacto. Ya lo que vendrá después es una realidad que va a cambiar totalmente y ahí quedamos cortos. Exacto, ahí la eternidad. Exacto. Exacto, pero por lo menos en los 1000 años va a ser así. Sí. Ahora, el versículo que usted mencionó está en Mateo 19, versículo 28, para los hermanos que les gusta anotar, ya cuando habla de la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, ahí está el concepto de gloria de nuevo. Vosotros, le dice el Señor a los apóstoles que me habéis seguido, también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Eso está en Mateo 19, 28, para los hermanos que les gusta anotar. ¿Eso, pastor? Sí, también eso de los 70 que se mencionan en relación al Sanedrín, Ya. También de los que se encargaban, ¿cierto?, de trabajar con las traducciones de las escrituras, y de ahí que también queda la versión de la Septuaginta conocida como también la versión de los 70, ¿cierto? Claro, sí. Interesante todo eso, como que tiene un simbolismo importante también como para hurgar un poquito y escarbar allí para nuestra edificación. Oye, qué bueno que los menciona para que los hermanos que les gusta hurgar, como dice Ramón, hay que hacerlo. Claro, estos datos que se van dando, hermanos, sirven para que usted de repente investigue por su cuenta estas cosas, porque la idea es ir profundizando en la palabra del Señor. Ahora, mientras hablaba el pastor, justamente en el sentido de lo que vamos a hacer los creyentes como iglesia, hay una parábola que da ciertas luces, ¿ya? Cuando el Señor contó en Lucas 19, se lo dejo para que lo analice después con calma. Lucas 19, del 11 hasta el 27, el Señor contó allí una parábola que se llama la parábola de las 10 minas, ¿ya? Porque los apóstoles, como eran judíos, le preguntaban al Señor en el versículo 11, ellos pensaban que el reino de Dios se iba a manifestar de inmediato. Los discípulos eran judíos, entonces siempre estaban con esa idea. Y el Señor les contó la parábola de las 10 minas, de un hombre que se fue lejos, pero antes le dio una moneda a cada uno de sus siervos, ya, y hubo uno que ganó 10 minas, otro que ganó 5, etcétera. Y el Señor le dijo al que ganó 10, le dijo, tú vas a tener autoridad sobre 10 ciudades. Al otro le dijo, tú vas a tener autoridad sobre 5 ciudades. Lea la parábola, ¿ya? Está en Lucas 19, del 11 al 26. Y no podemos afirmarlo así con certeza ni con dogmatismo, pero da ciertas luces de algo que va a pasar en el reino, ¿ya? El pastor hablaba de gobernar. No sabemos el Señor, qué va a hacer el Señor con la iglesia. Es cierto que nosotros lo miramos por el lado, digamos, entre comillas, romántico, que somos la esposa, que siempre vamos a estar con Él, pero evidentemente Él nos va a tener en su reino y algo vamos a tener que hacer. Entonces, mis hermanos amados, nosotros, independientemente de vivir cada día procurando honrar al Señor y servirle, tratar de ser más obedientes a Él, teniendo la esperanza de su regreso que nos va a llevar, tenemos que vivir con un concepto de reino en nuestras vidas, ¿ya? Tenemos que tener un concepto de reino, ya que vamos a estar en el reino. No nos olvidemos que por el nuevo nacimiento hemos entrado al reino de Dios, ¿ya? En este momento el reino de Dios es un reino espiritual y la iglesia es la representante del reino espiritual de Dios. Y para entrar al reino de Dios tuvimos que nacer de nuevo, ¿cierto? El Señor lo dijo en Juan 3. El que no naciere de nuevo no puede entrar, no puede ver el reino de Dios. El Señor le dijo a los fariseos en Mateo 21 que el reino de Dios iba a ser quitado de ellos y dado a gente que diera sus frutos. Y el Señor tiene la iglesia. Entonces la iglesia es parte del reino. Entonces vamos a estar en el reino. Por eso yo le digo, vivamos con una visión de reino en nuestras vidas, ¿ya? Para allá vamos. No solamente el Señor nos va a arrebatar y vamos a estar felices en el cielo, que sabemos que va a ser así y que le vamos a estar adorando siempre, que sabemos que va a ser así, pero el Señor nos tiene, somos sus siervos, ¿ya? Y esa parábola da ciertas luces de algo que el Señor va a permitir que los suyos hagamos en el reino, ¿ya?
Son cosas que es bueno que las sepamos y que salen justamente aquí del capítulo 2 que estamos estudiando en Isaías, ya para que ustedes las analicen. ¿Ok? Mire, tenemos las 21:07. Yo pensaba terminar el capítulo 2 hoy día, pero es imposible. Pero el pastor Ramón me decía, no sé si fue el viernes, me decía, total, no importa que no vayamos rápido, es lo de menos, ¿ya? Porque estamos sacando hartas cosas del libro de Isaías. Así que yo les voy a sugerir, y en la semana los voy a molestar, que lean todo el resto del capítulo 2, ¿ya? Porque en el versículo 4 estábamos hablando acerca de cómo va a ser el milenio, y resulta que en el versículo 5 dice, venid, oh casa de Jacob, y caminaremos a la luz de Jehová. Y el Señor de nuevo va a empezar a ellos a ¿cuánto se llama? A hablarles acerca de su pecado, lo que habían hecho, etcétera, etcétera. Pero les doy un dato, esto es para ayudarles, ya a los que les gusta realmente estudiar durante la semana, que se dan un minuto para leer estos capítulos, ya. Yo sé que ustedes al leer la última parte del capítulo 2 se van a encontrar con algo que parece que captan y van a captar que todavía no pasa. ¿Ya? ¿Les queda claro o no? Yo creo que ahí, cuando lean, sobre todo en la última parte del segundo capítulo, y traten de leerlo a pesar de tantas cosas que puedan tener que hacer, sin descuidar su lectura personal, por supuesto, pero léanlo en la última parte del capítulo 2 y van a decir, no, esto, y hay una parte ahí que yo la he leído en otra parte y que la he leído en un libro que está al final de la Biblia. Miren, le estoy ayudando demasiado, ¿ya? Pero se lo digo para aquellos que a lo mejor les cuesta un poquito más, ¿ya? Al leer con cuidado este párrafo desde del 5 en adelante, pero sobre todo al final, van a decir, no, esto yo lo he leído en otro lado, ¿ya? Vayamos preparándonos así para la próxima semana, Dios mediante, ¿verdad? Para nuestro estudio de Isaías. Y ahí vamos a seguir avanzando. La verdad, como le digo, mire, hemos estado sacando hartas cosas y todavía no estamos terminando el segundo capítulo. Así que hay mucho, mucho, mucho que acá vamos a ir aprendiendo. Así que damos gracias al Señor por este día. No sé si alguien más quiere comentar o preguntar algo antes de terminar, porque la idea es no terminar tan tarde, porque la mayoría tiene que ir a trabajar, la mayoría tiene que estudiar, yo no, pero yo no quiero que... Y Patricia se pone triste porque vamos a terminar, pero Patricia está bien, entiendo que quiera seguir estudiando, pero hay que hacerlo así, ¿ya? ¿Algún comentario o pregunta? Si no, vamos a ir terminando con oración. Les comento que la próxima semana... iba a estar Matías a cargo de la academia porque según Nicolás iba a estar en el retiro matrimonio, pero resulta que el retiro matrimonio termina después del almuerzo del domingo. Así que Mati ahí está listo para continuar. Así que, perdón, Nico. Así que Mati, quédate tranquilo nomás, pero por si acaso pasara algo, tenemos a Matías, ¿no es cierto? Que ahí él tiene todas las capacidades también, igual que Nicolás. Así que damos gracias al Señor por estos dos hermanos, porque son capos en la materia. Ya nosotros, yo por lo menos he llegado a primero preparatoria en computación, pero ellos están por allá como en cuarto medio, pues entonces saben harto. Yo también, hermano. Estamos en las mismas, ¿no es cierto? Claro. Sí. Yo he ido aprendiendo, echando a perder, pero he ido aprendiendo. Sí. Y es la única manera. Y de a poco uno va aprendiendo en esta parte de computación. Pero tenemos nuestros hermanos que son capos acá. Sí. Así que damos gracias al Señor también por ellos dos, ¿ya? Tanto por Nico como por Matías. Pero vamos a orar al Señor. Vamos a terminar con oración, dando gracias por este tiempo, encomendando esta noche de descanso, la semana de trabajo, los que van al retiro de matrimonios acá, que son varios, me parece, hay varios. Oremos por todas esas cosas y que el Señor nos guarde. Pastor Ramón tiene la palabra. Padre Celestial, queremos darte gracias por este tiempo, Señor, en que nos enseñas de tu palabra, Señor, de tu ley, de tus mandamientos, del plan que tú tienes para con el mundo, Señor, Amén, sí, para sí. con tu creación. Y te damos gracias, Padre Celestial, porque hemos sido alcanzados con el Evangelio. Te agradecemos, Padre Celestial, porque tu palabra dice que la salvación es tuya. Y tú en tu misericordia y en tu gracia, Señor, obraste en nuestro corazón para que viniésemos, Señor, a salvación, a nuevo nacimiento. Te agradecemos, Padre Celestial, te pedimos porque nos ayudes a crecer
Amén. en este conocerte, Señor, a crecer en gratitud también en nuestro corazón, Señor. Sí, sí. En todo lo que tú deseas que crezcamos, Padre Celestial, que nuestra vida sea muy dinámica en relación a lo bueno, Señor, al crecimiento espiritual, a nuestra santificación. Te agradecemos por tu palabra, gracias también por la disposición de nuestro hermano para preparar todo este material, Señor, y agradecemos, Señor, todo esto. Lo hacemos y lo pedimos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Amén. Bien, mis amados hermanos, ha sido muy grato estar juntos hoy día otra vez, ¿no es cierto? Si Dios mediante, el próximo domingo nos veremos a las 8 de la noche en la academia, pero los de Coquimbo no hay que olvidarse que hay reunión el miércoles a las 7, ¿no es cierto? Y el próximo domingo tenemos igual nuestras reuniones a las 10:30.